muy curioso del terror en México es que las mejores historias de terror suceden en monasterios, conventos, iglesias o tiene que ver algún padre involucrado en ellas y terminan siendo de las historias más intrigantes hasta la fecha. Y de alguna manera nosotros entendemos que la iglesia da terror, desde el arte sacro, desde la forma turbia en la que se sienten algunos de sus recintos. Y sí, por su historia, por su pasado, sí, por sus antecedentes en la Inquisición, pero también porque es la institución que más severa ha sido con mujeres, niños, por su abuso de poder, por su atentado contra la gente que quiere ejercer la libertad o la gente que quiere expresar libremente sus ideas. La paz quiere hacer con los que llaman a las puertas del monasterio del silencio. Bienvenidos los que una vez llegados no pueden pasar de largo sin entrar. El fantasma del convento es una película que trata sobre 3 amigos que en medio de la noche, en una expedición, se extravían y no saben dónde pasar esa noche. Y el único lugar posible termina siendo este convento en medio de la nada. Fernando de Fuentes nos regala una de las películas que para 1934 ya establece muchas de las reglas que hoy en día son comunes para nosotros en el cine de terror, y tal vez porque en esta época estamos acostumbrados a dormir, comer y beber con terror, ya sea fantástico o real. Pero viéndolo en retrospectiva, El fantasma del convento nos habla de 4 elementos esenciales que van a estar presentes en todo el cine de terror, no importa del país que sea. Y es importante explorarlos porque establecen la ambientación correcta para que puedas utilizar estos elementos audiovisuales a tu favor y poder contar una gran historia. Ya estamos cerca. Aquel es el monasterio del silencio. El primero de estos elementos es el espacio, es decir, el lugar físico en donde va a desarrollarse toda la historia. Este lugar tiene que cumplir con ciertos requerimientos para que sea efectiva la historia de terror. En este caso, debe ser un lugar, de preferencia con algún antecedente histórico, y que al mismo tiempo encierre algún tipo de misterio o algún tipo de elemento que pueda llevarse bien con la noche, con la oscuridad. Este lugar debe significar un reto para los personajes, para los protagonistas, ya sea que lo rechacen o que lo deseen. Y por último, físicamente tiene que demostrarte ciertas dificultades. En segundo lugar, el otro elemento que necesitas para este tipo de historias son tus personajes. Estos personajes tienen que tener una serie de conflictos y necesidades que ayudan a mover la historia y tienen que ser personajes claramente definidos. ¿Lo ven? Yo no sigo. Todo esto está muy raro. ¿Tienes miedo? A los hombres no. Pero a esos monjes y ese convento, la verdad sí. A este hombre que es cauto, medio miedoso, medio prudente, que trata de utilizar la razón antes de tomar alguna decisión aventurada. Tenemos a su esposa, tiene cierta cautela, pero se da ciertas libertades. Y tenemos a este otro personaje, y que pareciera ser un hombre que si se aburre, pues puede ser lo peor que le puede pasar en la vida. Entonces necesita aventura, emoción y adrenalina. En la puerta de la celda maldita se oyen 3 golpes claros dados por la mano invisible de Satán. Y como tercer elemento, importantísimo, tal vez es el esencial para que pueda funcionar la historia de terror, paranormal sobre todo, necesitas el hecho sobrenatural. En este caso, es el regreso del padre Rodrigo.
una vez que estos tres elementos están unidos y muy bien marcados, el cuarto elemento surge, la conjunción de los tres anteriores, este momento único de terror. Es importante saber y entender, bajo el contexto de 1934, donde el cine mexicano estaba naciendo, todos sus realizadores estaban innovando y aprendiendo a innovar, aprendiendo a crear, aprendiendo a construir una narrativa que capte la atención de la audiencia. Tal vez sea mejor ir disminuyendo esa intimidad. Me va a costar trabajo, porque quiero a Alfonso. Las historias de terror en sí son fábulas. Y son fábulas que llevan una carga moral, de enseñanza, vamos, una moraleja y un aprendizaje para entender algo sobre la vida misma. El fantasma del convento no es otra cosa que una historia que nos habla del deseo, de romper las reglas a favor de este y de las posibles consecuencias que nos pueden traer. Desde entonces es nuestra misión el salvar el alma de Fray Rodrigo. Ahora que se topen con el fantasma del convento porque las fechas lo ameritan, es importante observarla. Sí, con este ánimo de espectador cinéfilo viendo una joya del cine mexicano, de los primeros años sobre todo, pero también por ver una película que está innovando en su contexto y que te está presentando las reglas, unas reglas narrativas que siguen vigentes. Pongan mucha atención a la música. Max Urban hace una banda sonora que les va a recordar a muchas otras de la historia del cine. Estamos ante una película que, como todas las de Fernando de Fuentes, nos está enseñando que el cine mexicano siempre se mantuvo a la vanguardia, mucho antes de que Hollywood se pusiera a hacer cosas en serio.